Mi sangre es vieja, más vieja que las piedras de Monte Albán. Corre por mis venas desde hace tanto tiempo que ya ni se acuerda de cuándo empezó a latir. Sabe a tierra, a copal, a lluvia de agosto. Es sangre zapoteca. Y por 75 años yo pensé que eso era un orgullo. Hasta esa noche. La noche en que mi propia hija, mi Verónica, me la escupió en la cara como si fuera veneno. Indio sin valor, así me dijo, y no lo susurró, lo gritó, para que le escucharan bien sus amigos importantes, esos con ropa de marca y apellidos extranjeros. Estábamos en el patio de su casa de lujo, en la Ciudad de México, una casa tan grande y fría que parece que no tiene alma. Ella celebraba algo, no sé qué. A mí me habían sentado en una silla de plástico, en un rincón, como a un mueble viejo y polvoroso que da vergüenza esconder pero también mostrar. Uno de sus amigos, un gringo alto y con cara de no haber sudado nunca, me preguntó de dónde era mi traje. Yo le estaba explicando, con orgullo, que mi camisa de manta la había bordado mi difunta esposa, que cada dibujo contaba una historia de mi pueblo. Y entonces Verónica se acercó, roja de coraje. Me arrebató el vaso de agua de Jamaica de la mano. «Ya cállate, papá, deja de aburrirlos con tus cuentos, ¿no ves que no les importan?» Se volteó hacia el gringo y se rió, una risa falsa, nerviosa. «Perdónenlo, es que él es así, del pueblo, un indio sin valor, ¿saben? Pero es mi padre, ¿qué le voy a hacer?» La palabra rebotó en las paredes de cristal de su casa. Indio, y luego el veneno, sin valor. Sus amigos se rieron, incómodos, y yo, Mateo Cruz, sentí como si la sangre vieja de mis venas se hiciera hielo. No dije nada, me levanté despacio, con la dignidad que mis abuelos me enseñaron. Pasé a su lado, y le dije al oído, tan bajito que solo ella pudo escuchar: «La sangre no miente, mija, y la tuya, algún día, te va a pedir cuentas». Salí de esa casa, y supe que algo se había roto para siempre. Ella no lo sabía, claro, no sabía que esa sangre que despreciaba era la dueña de la tierra bajo sus pies. Si alguna vez has sentido que te arrancan las raíces, que te niegan lo que eres, suscríbete al canal, compadre. Esta historia es para ti, para nosotros. Esa noche caminé por las calles de la ciudad sin saber a dónde ir. La Ciudad de México es un monstruo que te traga si no tienes cuidado. Sus luces, sus ruidos, todo me parecía ajeno, hostil. Mis guaraches de cuero, acostumbrados a la tierra de Oaxaca, protestaban en el pavimento duro. En mi bolsillo sentía el peso de las pocas monedas que traía. No eran suficientes ni para un boleto de autobús de regreso a mi pueblo. Me senté en la banca de un parque. El frío de la noche empezaba a calar. Y ahí, solo, rodeado de extraños, me acordé de ella, de mi Itzel, mi esposa. Se había ido hacía 10 años, se la llevó una fiebre mala que no pudimos curar. Ella era la que entendía estas cosas. «Tu sangre no es una carga, Mateo», me decía siempre, mientras sus manos mágicas convertían el barro en cántaros o los hilos de colores en huipiles. «Tu sangre es tu herencia, es el mapa de quién eres, nunca dejes que nadie te haga sentir menos por ella». Y yo, por seguir a mi única hija, había dejado esa herencia. Después de que Itzel murió, Verónica insistió en que me fuera a vivir con ella. «No te puedes quedar solo en el pueblo, papá, te vas a morir de tristeza». Yo no quería. Mi casa, la que levanté con mis propias manos con adobes que yo mismo hice, mi milpa, mi taller de alfarería, todo mi mundo estaba ahí. Pero ella lloró, suplicó, dijo que me necesitaba, que su hijo, mi nieto Santiago, necesitaba conocer a su abuelo. Y yo, tonto de mí, le creí. Vendí mis animales, encargué la casa a un compadre y me vine a la capital con una maleta de cartón y el corazón apachurrado.
Pensé que empezaría una nueva vida, pero desde que llegué fui un estorbo. Mi yerno, Robert, el gringo, me trataba con una cortesía que congelaba. Me hablaba en un español mocho, como si yo fuera idiota. ¿Comprender, Mateo?, me decía, alargando las sílabas. Verónica se la pasaba corrigiéndome. Papá, no se dice pues. Papá, esos guaraches no se usan aquí. Papá, no hables en zapoteco, que la gente nos mira raro. Poco a poco me fueron arrinconando. Mi cuarto era el de servicio, al fondo de la casa. Comía solo, en la cocina, porque mis horarios no coincidían con los suyos. Y a mi nieto, a Santi, casi no me dejaban verlo. Lo tenían metido en clases de todo, de piano, de inglés, de natación. Un niño de 8 años con la agenda de un gerente. A veces, cuando lo encontraba solo en el jardín, le intentaba enseñar juegos de mi pueblo, a hacer figuras con hojas de maíz. Pero luego llegaba Verónica. Papá, no le metas esas ideas raras al niño. Él va a ir a una universidad en el extranjero, no a sembrar maíz. Me estaban borrando. Querían arrancarme la sangre, la memoria, la lengua. Querían un abuelo de adorno, un viejito silencioso que no diera problemas. Y yo, por no perder el poco cariño que creía que me tenían, me fui haciendo chiquito, transparente, invisible. Hasta esa noche, hasta esa frase, indio sin valor. Esa frase no me hizo chiquito, me despertó, me recordó quién era yo, Mateo Cruz, hijo de tejedores, nieto de curanderos, un hombre cuya sangre era más rica que todo el dinero que ellos tenían en el banco. Pasé 3 días vagando, dormí en estaciones de autobús, comí lo que la gente de buen corazón me regalaba. El orgullo no me dejaba volver a esa casa, y tampoco tenía dónde ir. Mi pueblo estaba a un día de camino en autobús, y yo no tenía ni para el pasaje. Al 4.º día, el hambre y el cansancio me vencieron. Estaba sentado en las escaleras de una iglesia, en el centro de Coyoacán, cuando sentí una mano en mi hombro. Pensé que me iban a correr. Levanté la vista. Era una mujer joven, de unos 30 años, vestida con ropa sencilla, pero con una mirada viva, inteligente. «Disculpe, señor», me dijo en un español con un acento raro, como de España. «Lo he visto aquí varios días. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» Iba a decirle que no, que todo estaba bien, pero estaba tan cansado. «Estoy un poco perdido nomás», le dije. Ella sonrió. «Todos lo estamos un poco en esta ciudad. Me llamo Laia. Venga, le invito a un café». Me llevó a un pequeño local. Olía a libros viejos y a café recién hecho. Era una librería. Mientras me tomaba el cafecito más sabroso que había probado en años, ella me preguntó mi historia. No sé por qué, pero confié en ella. Le conté todo. De mi pueblo, de mi hija, de la humillación. No me juzgó, solo escuchaba, con una atención que nadie me había mostrado en mucho tiempo. Cuando terminó, se quedó pensativa. «Mateo», me dijo, «suena usted como alguien a quien llevo mucho tiempo buscando». No entendí. «Soy antropóloga», me explicó. «Trabajo para una fundación europea que se dedica a preservar las culturas indígenas de México, y llevo meses investigando sobre la historia de los guardianes de la tierra en la Sierra de Oaxaca. Viejas familias zapotecas a las que la corona española, allá por el siglo XVII, les entregó títulos de propiedad sobre vastos territorios comunales, con la condición de que los protegieran y nunca los vendieran. Títulos que hoy, según las leyes internacionales, tienen una validez inmensa. Yo la miraba sin entender. «Pues qué bueno por esas familias, señorita, pero yo no tengo nada que ver con eso. Yo nomás tenía mi casita y mi milpa». Ella se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de emoción. «Mateo, ¿su apellido es Cruz? ¿Mateo Cruz Martínez?» Asentí. «¿Y su madre se llamaba Soledad Martínez Vargas?» Me quedé helado. «Sí, ¿cómo sabe usted?» Ella sacó de su bolso una carpeta llena de papeles y fotocopias de documentos antiguos, con sellos y firmas elegantes.
porque llevo un año buscando al último descendiente directo de Soledad Martínez Vargas, el último guardián. Según estos archivos que encontré en Sevilla, su familia es la propietaria legal no de una milpa, sino de 500 hectáreas de bosque virgen en la sierra. Unas tierras que el gobierno cree que son federales, pero que legalmente, Mateo, le pertenecen a usted. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La cabeza me daba vueltas. ¿Yo? ¿Dueño de un bosque? Era imposible, una locura. Señorita, con todo respeto, usted está confundida. Yo soy un hombre pobre, un artesano, un indio sin valor. Cuando dije esas últimas palabras, sentí de nuevo el sabor amargo de la humillación. Laya puso su mano sobre la mía. Su mano era suave pero firme. No, Mateo, usted no es un hombre sin valor. Usted es un rey que no conoce su reino. Y yo he venido a ayudarle a reclamar su corona. Yo miraba los papeles viejos, las fotocopias con sellos de águilas y coronas, y no podía creerlo. Mi cabeza, acostumbrada a pensar en el precio del maíz y en el tiempo de secado del barro, no entendía de hectáreas ni de títulos virreinales. Señorita Laya, le dije, devolviéndole la carpeta, le agradezco mucho el café y su tiempo, pero yo creo que usted se equivocó de hombre. A los pobres como yo nunca nos cae nada del cielo. Siempre que parece que es suerte, al final resulta que es trampa. Ella no se rindió. No es suerte, Mateo, es justicia. Una justicia que ha tardado 300 años en llegar, pero que es suya por derecho de sangre. Me habló durante horas. Me explicó de leyes, de tratados internacionales sobre derechos indígenas, de cómo su fundación ya había ganado casos parecidos en Chile y en Bolivia. Su voz era apasionada, llena de una convicción que yo había perdido hacía mucho tiempo. Me ofreció un lugar donde quedarme, una pequeña habitación en una casa de huéspedes que su fundación usaba para investigadores. Acepté, más por cansancio que por esperanza. No tenía a dónde más ir. Los siguientes días fueron como un sueño raro. Laya me llevaba a oficinas llenas de libros y de gente que hablaba rápido y usaba palabras que yo no entendía. Conocí a un abogado, el licenciado Beltrán, un hombre joven con el pelo largo amarrado en una cola, igual que yo, pero cuando hablaba se comía el mundo. Revisó los documentos que trajo Laya y confirmó que eran auténticos. «Tenemos un caso, don Mateo», me dijo, con los ojos brillándolos. «Un caso fuerte, pero va a ser una pelea de un burro contra un tren. Nos vamos a enfrentar al gobierno, a empresas madereras, a todos los que han estado explotando esas tierras ilegalmente por décadas. Va a ser largo, va a ser caro y va a ser peligroso». ¿Peligroso? Cuando hay tanto dinero y poder en juego, la gente se vuelve mala, don, me explicó Laya. Van a tratar de intimidarlo, de desacreditarlo. No le di importancia. ¿Qué más me podían quitar? Ya me habían quitado el respeto de mi propia hija. Y como si el diablo la hubiera oído, la llamada llegó una semana después. No a mí, sino a mi compadre Jacinto, el que me cuidaba la casa en el pueblo. Me habló a la casa de huéspedes, todo asustado. «Compadre Mateo, acaba de venir su hija, la Verónica, con el gringo», me dijo. «Andan diciendo en el pueblo que a usted ya se le fue la cabeza, que se escapó y que anda perdido en la ciudad, que van a ir con el juez para que lo declaren loco y ellos se puedan hacer cargo de sus cosas». Sentí un frío en la espalda. Verónica, mi hija, no solo me había humillado, ahora quería borrarme del mapa legalmente. Quería convertirme en un fantasma, en un niño sin juicio, para poder vender mi casita, mi pedacito de tierra, mi último refugio. Le conté a Laya y al licenciado Beltrán. La cara del abogado se puso seria. «Esto es malo, don Mateo. Es una estrategia muy sucia.
Si logran que un juez lo declaren en estado de interdicción, usted pierde todos sus derechos. Ya no podría reclamar las tierras. Ella se volvería su tutora legal y podría hacer lo que quisiera. La trampa. Yo sabía que había una trampa. El diablo no da paso sin guarache. Me sentí atrapado. Por un lado, una batalla legal contra un gobierno que parecía imposible de ganar. Por el otro, mi propia hija tratando de declararme loco para robarme lo poco que tenía. Quise rendirme. Quise decirle a Laia que se olvidara de todo, que me dejara volver a mi rincón, a mi invisibilidad. A lo mejor Verónica tenía razón. A lo mejor yo ya no valía nada. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama, en esa habitación de extraños, y sentía que las paredes se me venían encima. Veía la cara de Verónica gritándome indio sin valor. Veía la sonrisa burlona de su esposo, el gringo. Veía a mi nieto, a Santi, alejándose de mí, con sus clases de piano y su futuro en el extranjero. Y me sentía solo, terriblemente solo. Me levanté y me senté junto a la ventana. La ciudad era un mar de luces que no me decían nada. Y entonces me acordé de Mitzel. Me acordé de una vez que una plaga nos había arruinado casi toda la cosecha de maíz. Yo estaba sentado en el porche, derrotado, viendo las matas secas. Ella se sentó a mi lado y me tomó la mano. No me dijo todo va a estar bien, me dijo algo mejor. La tierra es sabia, Mateo. A veces se cansa y necesita descansar, pero nunca se muere. Sus raíces siguen ahí, abajo, esperando. Nomás hay que tener paciencia y no dejar de rascarle. Las raíces, mi sangre, el mapa de quién era yo. A la mañana siguiente le dije a Laia, quiero ir a Oaxaca. Ella se sorprendió. ¿A su pueblo? Mateo, es peligroso. Su hija está ahí, podría armar un escándalo. No a mi pueblo, le contesté, a mis tierras, a las tierras de mis abuelos. Necesito verlas, necesito pisarlas. Laia entendió. Una semana después de un viaje largo en camioneta y luego varias horas a caballo con un guía de la región, llegamos. Cuando bajé del caballo y mis pies tocaron esa tierra, sentí algo que no puedo explicar con palabras. Fue como una corriente eléctrica, un calor que me subió por las piernas y me llegó hasta el pecho. Era un bosque como nunca había visto. Árboles de ceiba, de ocote, tan altos que parecían rascar el cielo. El aire olía a pino y a tierra húmeda. Había orquídeas salvajes colgando de las ramas y el sonido de un río cercano. Me arrodillé. Agarró un puño de tierra y me lo llevé a la nariz. Olía mis raíces. Olía a Itzel, a mi madre, a mi abuela. Y en ese momento el miedo se fue. Ya no era un viejo perdido. Estaba en casa. Cuando regresamos al pueblo, la noticia de mi llegada ya había corrido. Mi compadre Jacinto me estaba esperando con otros compas en la entrada. Me abrazaron. ¡Qué bueno que regresó don Mateo! Ya su hija andaba alborotando a todo el mundo con sus mentiras. Nos fuimos a la placita del pueblo, y ahí, bajo el árbol de tule, mi compadre había organizado una asamblea. Casi toda la gente del pueblo estaba ahí. Verónica y su esposo también llegaron, con un abogado de la ciudad, un tipo con traje y cara de pocos amigos. Mi hija empezó a gritar que yo estaba mal de la cabeza, que una extranjera me había lavado el cerebro. Pero la gente no le hizo caso. Se levantó don Efrén, el más anciano del pueblo, de 90 años. Yo conozco a Mateo desde que era un niño, dijo con su voz rasposa. Y puedo jurar ante Dios que este hombre tiene la cabeza más clara que muchos de nosotros. Verónica, la que parece que perdió el juicio, es usted, que viene a deshonrar a su padre y a nuestras costumbres. Uno por uno, la gente de mi pueblo se levantó a hablar en mi favor. Contaron historias de cómo los había ayudado, de los consejos que les había dado. Al final, firmaron un acta. Un documento simple, escrito a mano, donde toda la comunidad de Santa María Yagul declaraba que Mateo Cruz Martínez estaba en pleno uso de sus facultades mentales y era un miembro honorable de su comunidad. El abogado de mi hija se quedó sin palabras. Verónica me miró con un odio que nunca le había visto.
Se subieron a su coche y se fueron, levantando una nube de polvo. Esa fue mi primera victoria, no en un juzgado, sino en el corazón de mi gente. 2 semanas después llegó la citación. El juicio para declararme incompetente sería en la ciudad de Oaxaca. Verónica no se había rendido, estaba dispuesta a todo. Laya y el licenciado Beltrán me dijeron que la cosa se veía difícil, que un acta de pueblo no tenía mucho peso legal contra los certificados médicos falsos que seguro presentaría mi hija. El día del juicio me puse la camisa que me bordó Itzel, la misma que Verónica había despreciado. Antes de entrar al juzgado, Laya me tomó del brazo. ¿Está listo, Mateo? Yo miré el edificio de cantera verde, tan frío, tan imponente. No, señorita, le dije, no estoy listo, pero mis abuelos sí lo están. Y entré. El juzgado olía a papel viejo y a miedo. Las paredes altas, de un color verde hospital que no consolaba a nadie, parecían encogerse sobre nosotros. Mi hija Verónica y su esposo Robert se sentaron en la primera fila, con un equipo de 3 abogados. 3, como si fueran a un duelo de pistoleros. Parecían estrellas de cine, con sus trajes caros y sus caras llenas de una seguridad que daba asco. Yo, en cambio, solo tenía al licenciado Beltrán, con sus guaraches y su pelo amarrado, y a Laya, que me apretaba la mano por debajo de la mesa. La jueza, una señora de cara amargada, entró y todos nos pusimos de pie. La audiencia comenzó, y fue peor de lo que imaginaba. Los abogados de mi hija empezaron a destrozarme. Llamaron a testigos. Un doctor, al que seguro le pagaron un dineral, dijo que yo mostraba claros signos de demencia senil. Presentó unos papeles, unos estudios falsos, que decían que mi cerebro ya no funcionaba bien. Luego, llamó a una vecina de Verónica, una señora igual de elegante y falsa, que juró que me había visto hablando solo con las plantas en el jardín. Cada palabra era una bofetada, cada mentira era un clavo más en mi ataúd. Cuando me tocó hablar a mí, el abogado principal de Verónica, un tipo con un bigote relamido, se me acercó como un sopilote. «Señor Cruz», empezó, con una voz venenosa, ¿es verdad que usted afirma ser dueño de un bosque que es propiedad federal? «Es propiedad de mis ancestros», le respondí. El abogado sonrió a la jueza. «Como puede ver, su señoría, el señor sufre de delirios de grandeza». «Señor Cruz», continuó, ¿es verdad que usted abandonó el hogar de su hija sin dar explicaciones?» «Su hija me corrió», le dije. Verónica gritó desde su asiento, «¡Mentira! ¡Se escapó! ¡Está loco!». La jueza la mandó a callar. El interrogatorio siguió así por 1 hora. Me preguntaron cosas que no venían al caso, trataron de confundirme, de hacerme parecer un viejo tonto y terco. El licenciado Beltrán protestaba, pero la jueza casi siempre le negaba la palabra. Yo sentía cómo me iba hundiendo. La verdad no importaba en ese lugar. Solo importaban los papeles, los testigos pagados, las palabras rebuscadas de los abogados. Estaba perdido. Podía ver en la cara de la jueza que ya había tomado una decisión. Me iban a declarar incompetente. Le iban a dar a mi hija el poder de borrarme, de venderme, de encerrarme. Cuando el abogado terminó conmigo, se sentó, triunfante. La jueza se acomodó las gafas. Bien, habiendo escuchado los testimonios, empezó a decir, pero en ese momento, Laya se puso de pie. «Su señoría, con su permiso». El abogado de Verónica saltó. «Protesto, esta mujer no es parte del proceso». «Soy antropóloga, asesora cultural de don Mateo Cruz», dijo Laya con una voz firme que silenció la sala. «Y hay un último testigo que no ha sido escuchado». La jueza la miró con fastidio. «¿Otro testigo? ¿Quién es?» «No es una persona, su señoría, es una institución», respondió Laya, y su voz sonó fuerte y clara. «Con su permiso, quisiera presentar por videoconferencia al director del Archivo General de Indias de la ciudad de Sevilla, en España». En la sala se hizo un silencio absoluto. El abogado de Verónica se quedó con la boca abierta. Mi hija lo miró, sin entender.
La jueza, picada por la curiosidad, después de dudar un momento, dijo: «Proceda». Un técnico conectó una computadora a las pantallas de la sala. Después de unos segundos de estática, apareció el rostro de un hombre mayor, con barba blanca y gafas, sentado frente a una pared llena de libros antiguos. Un letrero en la pantalla decía: «Dr. Alfonso Núñez, director del Archivo General de Indias». La jueza se enderezó en su silla. El licenciado Beltrán se puso de pie. «Doctor Núñez, gracias por su tiempo. ¿Podría usted confirmar ante esta corte la autenticidad de los documentos presentados por mi cliente, los títulos primordiales de la comunidad zapoteca de Yagul a nombre de la familia Cruz?» El doctor Núñez se ajustó las gafas. «Con mucho gusto, licenciado. No solo confirmo su autenticidad, sino que puedo afirmar que son de los documentos virreinales mejor conservados que tenemos en nuestro archivo. Son tesoros históricos». El abogado de Verónica intentó protestar, pero la jueza lo fulminó con la mirada. «Continúe, licenciado Beltrán», dijo. «Gracias, su señoría», dijo Beltrán. Y aquí vino el golpe. «Doctor Núñez, nuestros archivos están incompletos. ¿Podría informarnos si estos títulos de propiedad contienen alguna cláusula o condición especial?» El doctor sonrió. «Sí, por supuesto. Contienen una de las cláusulas más raras y fascinantes del derecho novohispano. Se conoce como el voto de la sangre. Era una condición que la corona española imponía a las familias indígenas de mayor confianza, a los guardianes. Estipula que las tierras son inalienables, pero, y aquí está lo interesante, también estipula que si un descendiente directo del guardián intenta despojarlo de sus bienes o de su honor en vida mediante engaño o violencia, ese descendiente, en ese preciso instante, pierde de forma automática e irrevocable todos sus derechos de herencia, no solo sobre las tierras, sobre todo el patrimonio familiar, presente y futuro. La sangre que traiciona se seca». Verónica se puso pálida como un fantasma. Robert, su esposo, empezó a sudar. No entendía nada. Pero su abogado sí. Su cara era un poema de terror. «Y una última pregunta, doctor», continuó Beltrán. ¿Estos títulos están asociados a algún tipo de fondo o fideicomiso? «Efectivamente», respondió el archivero español. La cláusula del voto de la sangre siempre iba acompañada del Real Fideicomiso de los Guardianes, un fondo establecido por el rey Carlos III para asegurar la protección de estas tierras a perpetuidad. Un fondo que, a lo largo de los siglos, ha sido administrado discretamente por bancos en Ginebra y que ha crecido considerablemente. El licenciado Beltrán se volteó hacia la jueza. «Su señoría, mi cliente, don Mateo Cruz, a quien su hija ha intentado declarar incompetente para robarle su casa, no es solo el dueño de un bosque. Es el único administrador legal de un fideicomiso familiar cuyo valor actual, según una estimación conservadora del Banco Suizo, supera los 50 millones de euros». La palabra euros cayó en la sala como una bomba atómica. Verónica soltó un grito ahogado. Su abogado se dejó caer en su silla derrotado. La jueza se quitó las gafas, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. «Protesto, eso es absurdo», balbuceó el abogado de mi hija. Pero era demasiado tarde. La jueza golpeó la mesa con su mazo. «Silencio. Este tribunal da por terminada la audiencia de interdicción. La solicitud es denegada por frívola y maliciosa. Y le informo, licenciado, que voy a enviar una copia de las actas de este juicio a la Fiscalía del Estado para que se inicie una investigación por los delitos de fraude procesal, falsificación de documentos y posible intento de despojo en contra de sus clientes». Verónica se desmayó. Su esposo Robert, el gringo, se levantó y trató de salir corriendo de la sala, pero los guardias de seguridad se lo impidieron. El mundo que habían construido sobre la mentira y el desprecio se les había derrumbado encima en menos de 10 minutos. Yo no sentí nada, ni alegría, ni triunfo, solo un cansancio inmenso. Miré mis manos, las mismas manos que mi hija había despreciado, las manos de un indio sin valor, y resultó que valían 50 millones de euros. ¡Qué ironía!, ¿no? Salimos del juzgado y el mundo era otro. Antes de entrar yo era un viejo invisible.
Ahora era el centro de un enjambre de reporteros que me gritaban preguntas. «Don Mateo, ¿qué se siente ser millonario? Señor Cruz, ¿qué hará con el dinero? ¿Es verdad que su hija intentó declararlo loco?» Me sentí como un animalito asustado. Pero Laya y el licenciado Beltrán me hicieron un escudo con sus cuerpos. Me metieron en una camioneta negra que nos estaba esperando y nos perdimos en el tráfico de Oaxaca. No fuimos a la casa de huéspedes, fuimos al mejor hotel de la ciudad, uno que está en un convento antiguo. Me dieron un cuarto que era más grande que mi casa en el pueblo. Tenía un balcón que daba a un jardín lleno de bugambilias. Me senté ahí, en el balcón, y por primera vez en muchos días respiré hondo. No sentía alegría, me sentía cansado, como un corredor que llega al final de una carrera que no quería correr. Los días siguientes fueron una locura de papeles y decisiones. El dinero del fideicomiso, que había estado dormido por siglos, ahora era una realidad, pero no era mío. Yo solo era su guardián. El licenciado Beltrán y Laya me explicaron que podíamos crear una fundación Cruz, para usar esos recursos como mis ancestros hubieran querido, para proteger la tierra y ayudar a nuestra gente. Me gustó la idea, empezamos a trabajar en eso. Mientras tanto, las noticias sobre mi hija y su esposo llegaban solas. Como era de esperarse, el escándalo fue enorme. A Robert, el gringo, lo despidieron de su trabajo de inmediato. Nadie quiere a un estafador en su empresa. Sus amigos importantes dejaron de contestarle el teléfono. Les congelaron sus cuentas bancarias mientras duraba la investigación por fraude. De la noche a la mañana se convirtieron en los apestados de la ciudad. Una tarde tocaron a la puerta de mi cuarto en el hotel. Era ella, Verónica. Estaba sola. Ya no llevaba su ropa cara ni sus joyas. Parecía más vieja, más delgada. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Papá», me dijo con un hilo de voz. «¿Puedo pasar?» Le hice un gesto para que entrara. Se quedó parada en medio del cuarto, sin saber qué decir. «Papá, perdóname», dijo al fin, y se soltó a llorar cayendo de rodillas. «Perdóname, por favor. Fui una estúpida, una ciega. El dinero, la ambición. Robert me metió ideas en la cabeza. Yo no sabía». La dejé llorar un rato. Su llanto ya no me causaba dolor, no me causaba nada. Cuando se calmó un poco, me acerqué. No para abrazarla, me hinqué frente a ella para que me viera bien a los ojos. «Dime una cosa, mija», le dije con la voz más tranquila que pude. «Si el doctor español no hubiera aparecido en esa pantalla, si no te hubieras enterado de los millones, ¿habrías venido a pedirme perdón?» Ella bajó la mirada. No pudo contestar. Y ese silencio fue la respuesta más honesta que me había dado en años. «Tú no estás arrepentida de haberme humillado, Verónica», le dije. «Estás arrepentida de haber perdido la lotería, pero ese dinero nunca fue tuyo, y mi perdón tampoco te lo has ganado». Me levanté. «Vete, por favor. Tienes que aprender a vivir con el valor que tú misma te diste, un valor de cero». Salió del cuarto sin decir una palabra más, y esa fue la última vez que la vi. Supe después que ella y Robert se divorciaron. Él se regresó a su país, y ella tuvo que empezar de cero, a trabajar en lo que fuera, a vivir en un departamentito rentado, a aprender, por fin, lo que cuesta ganarse el pan. No me alegré de su desgracia. Pero entendí que a veces la vida te quita todo para que aprendas a valorar lo poco que de verdad importa. Pasaron 6 meses. La Fundación Cruz ya era una realidad. Compramos ambulancias para los pueblos de la sierra, creamos un fondo de becas para que los jóvenes indígenas pudieran estudiar, empezamos a reforestar las partes del bosque que los taladores ilegales habían dañado. Yo no era el director, yo era el abuelo, el consejero. Mi trabajo era escuchar a la gente, entender sus necesidades y asegurarme de que el dinero se usara con sabiduría y con respeto. Pero a pesar de todo el bien que estábamos haciendo, yo sentía que me faltaba algo. Me faltaba mi casa. Un día le dije a Laya, «Ya es hora de volver». Regresé a mi pueblo. La gente me recibió con una fiesta, con música, con flores.
Me sentí como un rey, pero lo primero que hice no fue celebrar. Fui a mi casita, la que había estado abandonada. Estaba llena de polvo y telarañas, pero seguía en pie, fuerte, terca, como yo. No quise construir un palacio. Con el dinero de la fundación, contraté a gente del mismo pueblo para que me ayudaran, a dejarla igualita a como estaba cuando vivía Mitzel, con sus paredes de adobe, su techo de teja y su piso de tierra apisonada. Mientras trabajábamos en la casa, empezó otro proyecto, la primera escuela de artes y oficios de la región. Un lugar donde los jóvenes aprenderían a bordar, a tejer, a trabajar el barro, la madera, para que nuestra cultura no se muriera. Decidimos llamarla Escuela Itzel Cruz, en memoria de mi esposa. Un día, mientras yo estaba lijando la vieja puerta de mi casa, llegó un coche del gobierno. De él se bajó una trabajadora social, y a su lado venía un niño de ojos tristes y asustados, que se aferraba a su mano. Era Santi, mi nieto. Me explicaron que con el divorcio y los problemas legales de sus padres, los servicios sociales habían decidido que lo mejor para él era estar con su único familiar estable, conmigo. El niño no me reconocía, o no quería reconocerme. Se escondía detrás de la señorita. No lo forcé, le di su espacio. Lo instalé en el cuarto que antes era de Verónica. Le enseñé dónde estaba el baño, la cocina. Le dije que esa era su casa. Pasaron varios días y casi no hablaba. Se la pasaba encerrado en el cuarto, jugando con una de esas maquinitas de videojuegos. Una tarde, yo estaba en mi viejo taller, al fondo del patio. Había traído mi torno de alfarero, el que no usaba en años. Puse un pedazo de barro fresco y empecé a trabajarlo. Mis manos, al principio torpes, empezaron a recordar. El olor de la arcilla mojada me llenó los pulmones. Era el olor de mi vida. De repente, sentí su presencia. Santi estaba parado en la puerta del taller, mirándome en silencio. Dejó su maquinita en el suelo, se acercó despacio. Se quedó mirando cómo el barro giraba y crecía entre mis dedos. «¿Qué es eso, abue?», preguntó. Fue la primera vez que me decía abuelo desde que había llegado. Le sonreí. «Es magia, mijo», le respondí. «Es la magia de la tierra». Aparté un pedazo de barro y se lo ofrecí. «¿Quieres intentar?». Dudó un segundo. Luego asintió. Se sentó a mi lado en un banquito y le puse el barro en sus manos pequeñas y suaves. Le enseñé cómo mojarlo, cómo sentirlo, cómo pedirle permiso para darle forma. Sus manos al principio eran torpes, inseguras, pero poco a poco se fueron soltando. Y vi en sus ojos esa misma chispa de creación, esa misma alegría que yo sentía cuando era niño. No hicimos una vasija perfecta, hicimos un desastre lleno de lodo y de risas. Y en ese momento, rodeado del olor a tierra mojada, con las manos de mi nieto entre las mías, entendí todo. El dinero, las tierras, la justicia, nada de eso importaba tanto. La verdadera herencia, la que ninguna ley puede quitarte, era esa: el saber de tus manos, el mapa de tu sangre, el amor que se pasa de una generación a otra como un pedazo de barro tibio. Los años que siguieron fueron de una paz que yo ya no creía posible. Una paz construida no sobre el olvido, sino sobre el barro nuevo. Santi se quedó conmigo. Al principio le costó trabajo, extrañaba la ciudad, sus amigos, sus videojuegos. Pero la tierra, mijo, la tierra tiene su propio ritmo, y si la escuchas, te va sanando. Le enseñé las cosas que de verdad importan. Le enseñé a conocer los nombres de los árboles, a saber cuándo va a llover nomás con oler el aire, a distinguir el canto del cenzontle. Lo inscribí en la escuelita del pueblo, una escuela de un solo salón donde niños de todas las edades aprenden juntos. Al principio se quejaba, pero luego hizo amigos, amigos de verdad, de esos que te enseñan a trepar árboles y a pescar en el río, no amigos que compiten por tener los tenis más caros. Nunca le hablé mal de su madre. Cuando preguntaba por ella, le decía la verdad, que estaba tratando de encontrar su propio camino. A veces Verónica llamaba. Su voz sonaba diferente, más humilde, más cansada. Hablaba con Santi un ratito, y a mí, al final, siempre me decía: «Gracias, papá». Y en esas dos palabras yo escuchaba el eco de un arrepentimiento que, quizás, algún día sería sincero.
Robert, el gringo, desapareció de nuestras vidas para siempre. De vez en cuando, Laia y el licenciado Beltrán venían de visita desde la ciudad. Traían papeles de la fundación, me contaban de los nuevos proyectos. La escuela Itzel Cruz se convirtió en la mejor de la región. De ahí salían los mejores tejedores, los mejores alfareros. Nuestros jóvenes ya no tenían que irse a la capital a buscar trabajo de sirvientes o de albañiles. Ahora se quedaban en su tierra, a crear, a construir, a mantener viva la sangre de nuestros abuelos. Un día, cuando Santi ya tenía 15 años, se había convertido en un muchacho fuerte, con la piel tostada por el sol y una mirada noble. Estábamos sentados en el porche de la casa viendo llover. «Oye, abue», me dijo, «¿tú eres rico?» La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé pensando un rato. Miré mis manos, ya torpes por la artritis, pero todavía manchadas de barro. Miré nuestra casita de adobe, la milpa que crecía fuerte con la lluvia, la cara de mi nieto, tan parecida a la de Mitzel. «Sí, mijo», le respondí, «soy el hombre más rico del mundo». Él sonrió, como si entendiera una verdad que no se puede contar con billetes. Se levantó y me trajo una taza de café caliente, como se la traía yo a mi padre. El ciclo, el mapa de la sangre. Hoy tengo 82 años. Las fuerzas ya no me dan para trabajar en el torno. Ahora solo me siento aquí, en mi silla de tule, a ver cómo Santi se ha convertido en el maestro del taller. Es mejor que yo. Sus manos son más hábiles, su imaginación vuela más alto. Pero siempre, antes de empezar una pieza nueva, agarra un puño de tierra, se lo lleva a la nariz y cierra los ojos. Igualito que yo. A veces pienso en esa noche, en esa casa fría, en esa palabra que me partió en dos, indio sin valor, y me doy cuenta de que mi hija en su ceguera me hizo el regalo más grande, me obligó a recordar el verdadero valor de mi sangre, un valor que no se mide en euros ni en hectáreas, se mide en la dignidad de unas manos que saben crear belleza de la tierra, se mide en la sonrisa de un nieto que no se avergüenza de sus raíces, se mide en la paz que sientes cuando sabes, al final del camino, que no le fallaste a tus muertos, que cuidaste la herencia, que el mapa de tu sangre, compadre, sigue vivo, y seguirá vivo mucho después de que yo, este viejo zapoteco, cierre los ojos para siempre y vuelva a la tierra de la que nací. Si llegaste hasta aquí, deja tu comentario, compadre. Cuéntame cuál es el mapa de tu sangre.